Aquí estamos por tu bienestar. Aquí estamos para hacerlo todo por ti. Tu salud es la razón que nos hace vibrar. No hay esfuerzo que por ti no podamos cumplir. San Vicente Fundación. San Vicente Fundación. Buenos días, agradezco la participación de ustedes un día, pues sábado, que prácticamente es un día de descanso, quizá para asistir a un evento que los temas puede que sean un poquito áridos en el área de la salud, debido a que muchas veces es de los temas que tratamos de sacarle el cuerpo en el área médica. Sin embargo, es uno de los temas que ha cobrado muchísima importancia en los últimos años, debido a que es gran el impacto que se genera desde el punto de vista de morbilidad y mortalidad de esta enfermedad como tal. Empecemos por ver esta imagen en donde vemos las características de un hueso completamente normal, donde ustedes prácticamente ven una estructura muy sólida, comparado con un hueso con osteoporosis, donde ustedes ven una pérdida completa de esos fragmentos y de esa solidez ósea como tal. Si recordamos un poco en qué consiste el ciclo del remodelado óseo, recordemos que está basado todo por las células hematopoyéticas que bajo un efecto de diferenciación llegan hasta el tejido para hacer maduración hasta osteoblastos, osteocitos y también las células osteoclastas como reguladoras de todo el proceso de remodelación, llevando a eventos donde tenemos prácticamente latencia, fenómenos de activación, resorción ósea, nueva formación hasta el proceso de mineralización, suceso que procede continuamente durante toda la vida y no solo cuando se presentan fracturas. En este esquema vamos a ver un poco lo que es ese proceso de mineralización ósea, de activación de células que vienen a través de la sangre y cómo ellas son las encargadas de iniciar todo el proceso de activación para que comiencen a cicatrizar los defectos óseos que pueden encontrarse. Lo primero que vemos en un hueso que está osteoporótico es esa pérdida de matriz, esa pérdida de estructura que le va a dar sostenimiento a las células osteoformadoras y que simultáneamente no solo de sostén para esas osteoformadoras, sino para las reguladoras de ese proceso de formación ósea, haciendo un fenómeno continuo de formación, de destrucción, más que destrucción, de remodelación, para otra vez entrar en un proceso de formación ósea. Definimos entonces la osteoporosis según el Consenso Nacional de Osteoporosis como un desorden esquelético que está caracterizado por un compromiso en la resistencia ósea, lo cual predispone a la presentación de fracturas. Y definimos a su vez esa resistencia ósea como una densidad ósea y como calidad. Desafortunadamente, los medios que tenemos para medir estructura ósea disponibles nos miden es densidad ósea, cantidad de masa ósea, pero no nos determinan la calidad. Desafortunadamente lo digo porque es que la calidad termina siendo medida con la presentación de la fractura, prácticamente demostrándonos que esa calidad está deteriorada. Les pongo el ejemplo con una mesa sosteniendo varios elementos en donde vemos una arquitectura y una cantidad de masa ósea o de estructura de sostén prácticamente normal que le permite realizar o tener una capacidad de carga. Pero cuando se va perdiendo la cantidad de esa estructura, vemos que la capacidad de carga se ve reducida y cuando se pierde completamente la arquitectura, pues prácticamente esa capacidad de sostén se ve perdida. Simulen esto a una fractura de cadera y es lo que pasa con el paciente cuando presenta la fractura de cadera. Ya es imposible por la pérdida de la masa ósea mantener la estructura, mantener la arquitectura, la cual se pierde por completo y lleva a la fractura y a la incapacidad para la movilización. ¿Qué pasa con esa masa ósea a través de la edad? En los primeros años se presenta un crecimiento activo de esa masa ósea para llegar a un periodo entre los 30
y 40 años, en donde comienza un fenómeno de pérdida lenta. Y cuando se viene el influjo hormonal, prácticamente esa pérdida se acelera y se presenta mucho más rápida, más evidente en las mujeres cuando dejan de recibir ese influjo de hormonas sexuales femeninas, para continuar nuevamente en un periodo de pérdida lenta continua, que prácticamente es lo que sucede con los hombres desde los 35 años de edad, en donde no se da este influjo hormonal tan evidente como se da en las mujeres. En 1994 la Organización Mundial de la Salud define osteoporosis regulada por unos parámetros basados en hallazgos de acuerdo a estándares establecidos, y estos estándares determinados por la medición de la cantidad de masa ósea determinada en la densitometría. Definió entonces la osteoporosis o la masa ósea como normal, como osteopenia, como osteoporosis o osteoporosis grave si estaba asociada a cualquier tipo de fractura, no siendo esta necesariamente una fractura en columna o en cadera, sino en cualquier otra localización, siempre y cuando esté asociada a una fractura por fragilidad. ¿Qué importancia debemos darle a este tema? Que era con lo que comencé a hablarles en la mañana de hoy. ¿Qué sucede actualmente? 75 millones de personas en el mundo, principalmente en los estudios donde se recopiló esta información, Estados Unidos, Europa y Japón, padecen de osteoporosis, de los cuales 50% están clasificados como osteopenia con un alto riesgo de fractura. La problemática principal entonces no es que se tenga osteoporosis, no es que se tenga osteopenia, sino que se tenga ese aumento del riesgo de fractura. Y eso es lo principal y el factor que convierte esta patología en un problema de salud pública, debido a que esto genera una gran discapacidad y aumenta la morbimortalidad. ¿Qué sucede? En el mundo, anualmente por fracturas osteoporóticas mueren 150.000 personas. No es que la osteoporosis mate, sino que las complicaciones generadas en el paciente que ha sufrido una fractura por fragilidad ósea generan consecuencias que pueden conducir a la muerte. 416 personas pueden morir en un día, 17 en una hora, una persona cada 3.5 minutos, es decir que durante este momento o durante esta charla que yo voy a estarles dando en el transcurso de esta mañana, fallecerán por estas consecuencias de esta patología hasta 8 personas en el mundo. Eso ha generado que pues se sacuda realmente y se trate de generar un impacto real en qué es lo que está sucediendo con esta patología. Y esto estimuló a un grupo de anestesiólogos a que hicieran o que comenzaran a impulsar este estudio que se llama el HEAD-ATTACK, que es un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico en donde se busca o se trata de que los pacientes que ingresen con fracturas de cadera asociadas a fragilidad ósea sean intervenidos quirúrgicamente en las primeras 6 horas, es decir, pasar a manejar la fractura de cadera no como una urgencia, sino como una emergencia quirúrgica. Lo estándar que se tiene es que estos pacientes son operados en las primeras 48 horas porque se someten a una serie rigurosa de exámenes, se busca si hay patologías descompensadas, se trata de llevar como al mejor estado, pero se supone que si el paciente está en su casa, sufre la fractura, estaba deambulando, era independiente, pues probablemente esté en una condición óptima de su patología, así no esté pues totalmente compensadas todas sus patologías de base, porque pretender llevar esto en el paciente puede generar más tiempo de espera y aumentar el riesgo de complicaciones y morbilidad y mortalidad asociada. La recopilación de los datos de este estudio comenzaron el 1 de enero del 2014 y aún están en recopilación, por lo tanto no hay todavía resultados preliminares del mismo. Colombia, ¿cómo está? Tenemos en Colombia estadísticas, desafortunadamente, del Instituto Nacional de Salud de Santa Fe, que la reportó en 1999. Después de esa fecha son pocos los estudios epidemiológicos o prácticamente ningún estudio epidemiológico que reporte qué sucede en Colombia. Teníamos para ese entonces 900.000 mujeres mayores de 50 años con osteoporosis, de las cuales 9.800 presentaban una fractura de cadera al año.
Esto llevaba a un aumento de la mortalidad de 36% durante el primer año. Si comparamos esta mortalidad con la mortalidad que tiene un infarto agudo del miocardio o un accidente cerebrovascular, que oscila entre el 37 a 38%, prácticamente estamos frente a las fracturas por osteoporosis igualando la cifra, casi que compitiendo con el SB y con el infarto agudo de miocardio. Pero si nosotros nos vemos o miramos todos los programas que tienen orientados las instituciones de salud, las aseguradoras de salud, van muy enfocadas a lo que es el reconocimiento del riesgo cardiovascular, pero quizá muy poco la campaña que se hace para el reconocimiento del riesgo de fragilidad ósea y las consecuencias generadas a raíz de la misma. Esto entonces va a llevar a que la presencia de una fractura va a aumentar aún más el riesgo de fractura, y si aumenta aún más el riesgo de fractura nos va a llevar a un aumento de estas cifras de mortalidad que presentamos en esta diapositiva. ¿Esto qué nos va a indicar? Que vea, venimos al mundo por la pelvis, pasamos todo un proceso de maduración ósea, llegamos al tope de máxima edad, masa ósea, para comenzar un deterioro, para ir y abandonar este mundo a través de la cadera, que es la que lleva a la mayor mortalidad. Por eso les pongo esta frase de que venimos al mundo por la pelvis y lo abandonamos por el cuello femoral, porque prácticamente las mortalidades que está presentando tienen cifras similares a las mortalidades que se presentan en el mundo por las enfermedades cardiovasculares. En Colombia encontramos que no solamente la mortalidad es la que se ve afectada, sino también los costos que implican esto para las aseguradoras de salud. Encontramos este estudio publicado en el 2014 donde se hizo valores aproximados estimados para lo que implicaba de las fracturas asociadas a fragilidad ósea para el año 2015, encontrándose estas cifras para fracturas de cadera y para fracturas de radio distal. 205.602 millones de pesos anuales estimados para el manejo de estas fracturas. Si ustedes observan estas dos fracturas, los que nos desempeñamos en el área de ortopedia, pues sabemos que el manejo prácticamente de estas fracturas es quirúrgico, lo que implica la utilización de materiales de osteosíntesis que incrementan mucho más el valor de estos procedimientos. Con respecto a las fracturas vertebrales, la gran mayoría de las fracturas vertebrales asociadas a fragilidad ósea no son llevadas a procedimientos quirúrgicos donde se requieran materiales de osteosíntesis, son muy pocas las que llegan a este procedimiento, la gran mayoría de ellas son de tratamiento no quirúrgico. Sin embargo, miren que los costos también son importantes y significativos. Costos estos solamente teniendo en cuenta lo que es el manejo no quirúrgico y el manejo quirúrgico sin tener en cuenta el manejo de la condición de base. Esto implicaría que si hiciéramos un tratamiento a conciencia de estos pacientes y buscáramos regular el impacto, no solamente estaríamos impactando en la parte de la morbimortalidad, sino también en los costos que esto implica para las aseguradoras de salud y para las instituciones de salud, que son quienes deben de facturar todos los materiales de osteosíntesis que se utilizan en estos pacientes. ¿En qué estamos en el Hospital San Vicente? El Servicio de Ortopedia y Traumatología en el año 2016 recibió 200 pacientes de fractura de cadera, de los cuales 82.5% eran pacientes mayores de 50 años, o sea que podríamos decir que eran pacientes asociados a fragilidad ósea. Acá en esta estadística que les presento no incluyo pacientes de fractura de cadera y fracturas por fragilidad columna y fragilidad no vertebrales, debido a que estas pues realmente son las que llevan un largo periodo de hospitalización, porque la gran mayoría de las fracturas de radio distal pues les hacemos una intervención que es mucho más corta o se hace un manejo ambulatorio con ellas. Esto nos lleva a preguntarnos que debemos de tratar de buscar e impactar esto con los grupos de manejo multidisciplinario, para lo cual pues estamos haciendo el proceso para comenzar a tener un servicio de ortogeriatría para el manejo de estos pacientes. Acá nos preguntamos entonces, que es quizá lo que yo les voy a presentar en mi charla, ¿cuál sería el enfoque ortopédico de estos pacientes? Y ustedes dirían, no, pues es que, ¿cuál es el enfoque ortopédico? Si ellos son cirujanos ortopedistas, entonces el enfoque ortopédico es coger la fractura y operarla, o ponerle el yeso y después del periodo de tratamiento, pues retirar el yeso, y ese sería como
papel que tendría o el enfoque ortopédico que le daríamos, el manejo de la fractura. Entonces diríamos muy sencilla y olímpicamente que entonces si tenemos una fractura de cadera debemos someterla a procedimientos quirúrgicos, y en el mundo se ha tratado pues también de darle como más avances en cuanto a estos sistemas también de fijación, utilizando ya sea clavos que le den mucho más estabilidad y rigidez a estos sistemas, o que aumenten la fijación utilizando sistemas modificados con agujeros en sus partes distales, de manera que en la zona donde se va a anclar el material de osteosíntesis permitan hacer un proceso de aumentación de la fijación, utilizando a través de estos agujeros cemento óseo. Fracturas de húmero distal, también muy frecuentes en los pacientes con osteoporosis, diseños de placas que le dan mucha más versatilidad en cuanto a la fijación en las zonas donde más se ven afectadas. Entonces, donde más falla la calidad ósea, más tornillos ponemos. Miren esto, lo que les decía, donde más falla la fragilidad ósea, entonces pasamos de tener placas con sistemas simplemente que le dieran fijación, ya a sistemas que le dieran fijación, estabilidad y rigidez en la parte donde está fallando esa fisiología ósea como tal. Y en columna, pues importante que les decía que no todas se operaban, en mayor frecuencia de ellas son sometidas a más procedimientos que también son invasivos, y uno de los que más se hace en estos pacientes son las vertebroplastias con balón, en donde lo que se hace es un fenómeno de inyectar cemento óseo, como quien dice, no pusimos los tornillos, pero entonces ponemos el cemento óseo. Y podríamos decir que entonces esto sería el papel del ortopedista en este tipo de fracturas, en donde lo que se ha buscado y se ha pretendido es mejorar todos los sistemas de fijación, pasando de tornillos que tenían pasos de rosca a tornillos que tienen sistemas de fijación en hélice, que según los estudios biomecánicos le dan mucha más estabilidad y, digámoslo así, como agarre en el tejido óseo a estos sistemas, o sistemas en donde el agarre no dependa como de ese tejido óseo, sino que tengan agarre directamente en los sistemas de fijación, que son los sistemas autoestables. Esto ha sido pues como de las cosas más innovadoras que se ha hecho desde el punto de vista de la ortopedia para estos pacientes, y podríamos decir entonces, o yo les podría decir en estos momentos, que muchísimas gracias por la atención de ustedes, porque el enfoque ortopédico de las fracturas, según la visión del ortopedista, puede terminar acá. Pero les quiero decir que la visión nuestra como ortopedistas no es solo ser carpinteros e ir a reconstruir una fractura, sino que debemos trascender e ir más allá. Por lo tanto, no es nuestra intención solamente hacer un manejo de una fractura y hueso fracturado, paciente operado, paciente de alta y hasta luego, que te vaya muy bien. Y el fisiatra sigue su manejo y otros siguen su manejo, sino buscar con ellos hacer una visión más integral que realmente impacte. ¿Por qué? Porque estos pacientes nos llegan a nosotros como ortopedistas, y si nosotros no detectamos ese riesgo y no buscamos también controlar ese riesgo, el impacto real que estamos generando queda anulado por completo. Entonces vuelvo y les planteo esta imagen y esta diapositiva. ¿Qué papel entonces tiene el ortopedista en las fracturas por osteoporosis? No solamente manejar la fractura actual, sino también evaluar los factores de riesgo para osteoporosis y establecer planes de estudio y manejo para esta misma patología. La Fundación Internacional de Osteoporosis, conocida con la sigla IOF, ha diseñado un programa que se llama Capture la Fractura. Y ustedes se deben de preguntar, ¿a quién le llega la fractura? Al ortopedista. ¿Quién la debe capturar? El ortopedista. El paciente fracturado no le llega al internista, el paciente fracturado no le llega al reumatólogo, el paciente fracturado no le llega al fisiatra, el paciente fracturado le llega al ortopedista. Y obviamente si le llegara a otra área de la especialidad, lo primero que va a hacer es remitirlo al ortopedista, o sea que esta tarea queda en manos nuestras. Y ese es el objetivo que ha propuesto la IOF, en buscar estos pacientes que llegan por la fractura, es decir, ya llegaron con la consecuencia de la fragilidad ósea, y capturarlos, porque la idea es comenzar a hacer, ya que no se pudo hacer la prevención primaria, realizar la prevención secundaria, porque el riesgo de haber tenido una primer fractura va a aumentar la posibilidad de tener nuevas fracturas. Este es
el programa que viene implementándose pues desde la IOF, en donde se busca de que en todos los países se trate de implementar el programa. Desafortunadamente en Colombia todavía no lo tenemos. En esto está trabajando la Fundación Santa Fe en estos momentos de ser adscrita también al programa de Capture la Fractura, pero aún no se ha hecho todo el proceso. Miren que en Latinoamérica prácticamente pues es muy poco los países que han comenzado a implementar esta propuesta que tiene la Fundación Internacional. Miren que los países europeos, pues prácticamente Europa ya está con el programa implementado de Capture la Fractura. En la parte que les decía de evaluar esos factores de riesgo, pues son muchos los que están asociados, como el consumo de algunas bebidas alcohólicas, consumo de cigarrillos, la inactividad física y algunos medicamentos asociados a pérdida de esa capacidad de masa ósea. Eso lleva a que en todos los pacientes, no solamente en que los que tengan una edad de riesgo mayor de 50 años o mujeres mayores de 65, sean en los que tengamos que indagar, porque si recuerdan el esquema que les mostraba de qué pasa con la masa ósea, a partir de los 35 años empezamos la pérdida lenta, es decir, que esto no es para buscar estos factores de riesgo en el paciente mayor de 50 años o en el paciente mayor de 65 años, sino en buscar estos factores de riesgo asociados en el paciente que ya está comenzando a disminuir su pico de masa ósea, es decir, por encima de los 35 años de edad, por poner un promedio, evaluando y buscando muy bien que esos pacientes van a tener un riesgo mayor de presentar una fractura de cadera, porque si nos ponemos a averiguar, supongamos, por poner un ejemplo, la actividad física de un paciente anciano, hoy en día terminan haciendo más deporte los ancianos que los propios pacientes jóvenes. La mayoría de los pensionados tienen todo el tiempo para hacer deporte. La mayoría de las personas que están en su vida laboral no tienen sino tiempo para laborar. Y eso hace pues de que tengamos que comenzar a estimular la disciplina de hacer actividad que nos mejore pues esta condición como tal. Identificar estos factores de riesgo, entonces el estilo de vida. Hay algunos factores genéticos asociados, los trastornos endocrinos de tipo hipogonadal u otros trastornos endocrinos como tipo diabetes mellitus también asociado a la disminución de la capacidad ósea debido a que tienen alteración en lo que es el ciclo óseo como tal. Enfermedades gastrointestinales que pueden afectar lo que es absorción de calcio, enfermedades reumatológicas por el uso de medicamentos de largo tiempo que que inducen pues, y está en esta asociación, que inducen pérdida de esa masa ósea. ¿Qué hay que buscar en estos pacientes? No solamente buscar esos factores de riesgo, sino buscar en qué pacientes también hay posibilidades de que se vean sometidos a que presenten caídas. Entonces, aparte de preguntarles por cómo es su estilo de vida, sus condiciones, sus patologías, sus antecedentes, hay que evaluar también en su hogar cómo están las cosas alrededor distribuidas, si hay condiciones que los pongan en un riesgo mayor. Ustedes en esta diapositiva pues ven un listado de factores ambientales, factores médicos y factores neuromusculoesqueléticos que no se los voy a mencionar, los pueden ver en la diapositiva, pero que hay que tener en cuenta sobre el aumento de esas condiciones de caídas que los va a poner aún más susceptible de una fractura. Usted no se va a fracturar riéndose, usted se va a fracturar si medio se resbala, listo. Nadie se va a fracturar porque le dio una risa muy fuerte, eso no va a suceder. Pero sí, si se tropieza, si sea una caída mínima, leve, por no tener las precauciones debidas, sí puede sufrir la fractura. Dentro de la parte del plan de estudio y manejo de osteoporosis, entonces obviamente pues tendríamos que comenzar a investigar y a cuantificar cuál es la calidad. Les decía ahora, la calidad la evaluamos más por la presencia de fractura, acá sería más la cantidad de masa ósea que presenta. Y para eso pues entonces nos basamos en lo que es el estudio de la densitometría ósea. Ustedes estarán preguntando, y las densitometrías de talón, las densitometrías de radio distal que toman en muchas ocasiones, ¿pueden ser suficientes para hacer el diagnóstico? No son suficientes para hacer el diagnóstico, pero pueden ser una pauta para tener una alerta, para solicitar un examen mucho más especializado y que sea una densitometría, ojalá con morfometría ósea.
Y adicional a eso, pues buscar causas secundarias que generen osteoporosis, para lo cual existen pues una pool de exámenes que nos pueden orientar, estos son algunos de esos, en buscar que la osteoporosis no sea algo pues como quien dice por viejito, sino que puede estar asociado a alguna condición como tal y que sea secundaria a esa condición. ¿Cómo hacer entonces el diagnóstico de osteoporosis? Este diagnóstico, lo primero que vamos a pedir pues es la imagen radiológica, porque si decimos que el paciente ya nos llegó a nosotros fracturado, no le vamos a pedir una densitometría para diagnosticar la fractura. Vamos a pedir, ante la sospecha de una fractura, la imagen radiológica. Y en la radiografía puede que no identifiquemos una fractura como tal, y esa es una situación que debemos tener en cuenta, porque muchas de las fracturas en pacientes osteoporóticos no resultan ser tan fáciles de evidenciar. Vemos entonces un hueso que se ve con una calidad, mejor dicho, que ustedes ni alcanzan a ver, donde ven un hueso prácticamente con pérdida de todo el entramado que debería de tener normalmente, una columna donde ustedes prácticamente ven plato superior, plato inferior y prácticamente un cubo vacío. O sea, donde yo no vea bien el hueso es porque alguna patología del hueso debe tener. ¿Y ustedes creen que será fácil si yo no veo ver el hueso, ver la fractura? Puede ser muy difícil. Entonces esto nos convierte también se nos convierte en un reto para el diagnóstico de hacer o de ver y visualizar en forma adecuada dónde está la fractura en estos pacientes. Por lo tanto, muchas veces puede que la radiografía no sea el examen suficiente para hacer el diagnóstico de una fractura por fragilidad ósea. Les mencionaba entonces la ecografía cuantitativa, puede ser otro de los métodos para cuantificar la calidad de masa ósea. Se utiliza en el esqueleto periférico, no sirve mucho para el esqueleto axial debido a que no es de fácil acceso, es mucho más económico, puede hacerse con equipos portátiles, no utiliza pues radiación ni energía de tipo ionizante. La dificultad acá es que es un método poco reproducible porque no existen escalas estandarizadas para determinar cuánto sería como la ecogenicidad para determinar si el hueso está cuantitativamente comprometido o no. La utilidad muchas veces de esta ecografía es que podría ser como un orientador para ya ir a pedir una densitometría, y se ha encontrado que cuando uno ya había alterado este parámetro se asocian con densitometrías y desviaciones en el T-score de menos 0.1 que ya nos entrarían a un diagnóstico de osteopenia. El método ideal para hacer el diagnóstico de osteoporosis sería la tomografía cuantitativa, que sí nos va a determinar realmente la cantidad y densidad del hueso trabecular existente. Es mucho más sensibles a cualquier cambio de mineralización ósea, pero realmente la desventaja es que no existen parámetros validados. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay suficientes datos en el momento que permita también estandarizarlo y que nos pueda servir como una ayuda pues fácilmente y utilizable, y otro factor en contra pues son que los costos se incrementan aún más. Entonces tenemos el estándar pues que es el que conocemos, la densitometría ósea, en donde idealmente que sea con morfometría ósea, en donde de acuerdo a los parámetros establecemos la definición que les mencionaba previamente de la OMS para determinar cuándo la densidad ósea es normal, cuándo es osteopenia y cuándo es osteoporosis, y le ponemos el apellido grave cuando está asociada a fractura, siendo los valores entonces dentro de una desviación estándar normal entre -1, -2.5 para osteopenia y mayor o por debajo de -2.5 para osteoporosis. ¿En quiénes debo de solicitar una densitometría? Pacientes mayores de 65 y hombres mayores de 70, como les decía, los hombres tienen una pérdida mucho más lenta de la densidad de masa ósea, por lo tanto la edad pues en que pueden presentarla es mucho más tardía. Hombres y mujeres con factores de riesgo, y esos factores de riesgo los que mencionamos previamente,
adultos con fracturas después de los 50 años, porque no solo es la edad, sino que recuerden que el hecho de haber presentado una fractura me va a aumentar el riesgo de una nueva fractura si esta está asociada a fragilidad ósea. Si tenemos medicaciones o enfermedades que pueden estar asociadas con el deterioro de la masa ósea, personas que vayan a ser iniciadas para el tratamiento de osteoporosis o que ya estén recibiendo tratamiento específico para osteoporosis, y las mujeres que descontinúen la terapia de reemplazo hormonal. Deben de ser o está indicado tomar una densitometría. ¿Cómo evaluar entonces el factor de riesgo de una fractura según la densitometría? Se supone que cuando yo tengo un seguimiento densitométrico, si se me disminuye en una desviación estándar el T-score, me aumenta en columna 1.8 veces más al año el riesgo de presentar una fractura de columna. Y en cadera, esa misma disminución en el T-score, 2.6 veces más de presentar una fractura de cadera. Miren que aumenta solamente con la disminución de una desviación estándar, el aumento en el riesgo de fractura de cadera es muchísimo más elevado que en cuanto a columna. Y si comparamos los valores que les daba de presentación de incidencia de morbimortalidad de un 36%, asociados más que todo a fracturas de cadera, y los costos que les presentaba ahora incrementado muchísimo más altos en las fracturas de cadera, y si el aumento es muchísimo más altos, probablemente tanto la morbimortalidad va a aumentar y los costos se van a incrementar muchísimo más. Es importante entonces siempre tener una densitometría ósea, sí es importante, pero para nosotros como ortopedistas el manejo no va a depender de una densitometría como tal, porque el hecho que presente ya una fractura, independiente de los valores de densitometría, me va a indicar ya la pérdida de esa arquitectura, el compromiso de la calidad ósea, e independiente de los valores ya me va a hablar de un riesgo aumentado de esos pacientes, porque es distinto cuando el paciente no ha presentado fractura a cuando ya ha presentado la primer fractura por osteoporosis. ¿Qué nos han mostrado estos estudios? En el primer estudio veíamos que el antecedente de una fractura previa es el factor más importante a tener en cuenta, más que la densitometría ósea. En el segundo estudio se encontró que más del 50% de las pacientes que presentaban fractura, cuando les tomaron la densitometría, esta les mostraba era valores para osteopenia, o sea, no está en relación con la calidad ósea, más con masa ósea, más no calidad, y cantidad no es igual a calidad. Y en cuanto a buscar si era necesario otros parámetros, eso fue lo que indicó el último estudio, de que no solamente la densitometría ósea era el parámetro único para determinar esto. Se han establecido varios scores, ustedes pueden tener estas herramientas disponibles en internet, varias calculadoras en donde uno ingresa los datos y les puede dar un valor predictivo de cuánto es el riesgo de fractura. Una de las herramientas más conocidas es el FRAX, ustedes pueden ingresar a internet a través de esta palabra y viene clasificado para los países. El de Colombia desafortunadamente pues está desactualizado. La ACOM, la Asociación Colombiana de Metabolismo Mineral Óseo, está en el proceso de actualizar estos datos para Colombia para que ésta se nos convierta en una herramienta verdaderamente útil para predecir el riesgo de fractura en un paciente, ya sea que haya presentado fractura o que no haya presentado una primer fractura. Listo. Miren que el parámetro más importante que toman en cuenta es la densitometría determinada en el cuello femoral para determinar ese riesgo de fractura. ¿Qué manejo hacer con estos pacientes? El control de factores de riesgo es importante. Los suplementos de calcio y vitamina D son también muy importantes, son reguladores del metabolismo óseo y lo ideal es mantener niveles de vitamina D por encima de 30 nanogramos por mililitro. Recuerden que la vitamina D tiene un efecto sobre la contractilidad muscular, es decir, que los déficits de vitamina D van a generar un efecto en la masa muscular y van a aumentar el riesgo de caídas, y si aumenta el riesgo de caídas va a aumentar también el riesgo de fracturas. Este es un estudio que se hizo publicado en la Revista Colombiana de Reumatología, donde se hizo una medición y una revisión retrospectiva de 182 casos con
densidad mineral ósea disminuida, midiendo los valores de vitamina D, en donde se encontraron valores de vitamina D, clasificándolos de acuerdo a insuficiencia leve, moderada y severa, y prácticamente lo que lleva a la conclusión es que esos valores por encima de 20 podrían considerarse en la población colombiana un poco, digámoslo así, ideales, aunque lo perfecto y lo que reporta la literatura es que sean por encima de los 30 nanogramos. ¿En quiénes considerar un tratamiento específico para osteoporosis? Entonces tenemos que las mujeres posmenopáusicas y los hombres mayores de 50 años ya presentan ese riesgo aumentado y por lo tanto el riesgo de una fractura vertebral o de cadera está aumentado en estos pacientes. Incrementar entonces, si ya el paciente presentó una fractura vertebral o de cadera asociada a una fragilidad ósea, iniciar tratamiento en estos pacientes. Si hay un T-score por densitometría menor a menos 2.5, desviaciones estándar, iniciarlo. O en los pacientes que tienen osteopenia con una probabilidad alta de fractura de cadera mayor a 3%, se dice en 3 años, esto se hace por la medición del FRAX, o una probabilidad de fractura mayor al 20%. Y acá viene la pregunta que uno se debe hacer para iniciar tratamientos, si los huesos van a durar tanto como nosotros. Ustedes se responderán esta pregunta, pues ya es a conciencia, y tenemos dentro de ese espectro para tratar de prolongar esa vida de los huesos varios medicamentos como terapias antirresortivas o terapias anabólicas, conocidísimas pues las terapias antirresortivas pues bifosfonatos de amplia difusión y el denosumab como otra terapia antirresortiva. Y dentro de la terapia anabólica tenemos la teriparatide, que es paratormona sintética, las terapias de reemplazo hormonal, los inhibidores tipo raloxifeno, calcitonina y algunos cuestionados como si tienen acción mixta o no, que es el ranilato de estroncio. Prácticamente el efecto de ellos se resume sobre estas dos células, incidiendo ya sea sobre los osteoblastos generando un efecto anabólico o sobre los osteoclastos generando un efecto catabólico, que en realidad no sería catabólico sino antirresortivo. Esta tabla ustedes la pueden revisar, publicada en las clínicas de Norteamérica de Medicina de julio del año pasado, donde hacen un comparativo, la recopilación que hizo el doctor O'Connor acerca de la evidencia que existe sobre la disminución del riesgo de fractura de cada una de las terapias conocidas, donde ustedes ven que el alendronato sigue siendo prácticamente el medicamento por excelencia debido a que tiene impacto sobre la reducción de fracturas vertebrales y fracturas de cadera, que son las que más morbimortalidad generan. La terapia antirresortiva, no voy a ahondar mucho sobre ellas, su efecto es sobre los osteoclastos, reduciendo la mineralización ósea, reduciendo la remodelación ósea y haciendo que incremente la densidad mineral ósea. Reducen el riesgo de fractura y por excelencia sigue siendo el alendronato el medicamento representativo. Y dentro de las terapias anabólicas tenemos disponibles el teriparatide, que se enfoca sobre los osteoblastos, generando un incremento en la formación en el volumen óseo y restaurando esa microarquitectura que se ve perdida, lo que lleva a un aumento tanto del hueso trabecular como del hueso cortical, mejorando características y aspectos de este y llevando a una reducción significativa del riesgo de fracturas. Demostrado su disminución en el riesgo de fracturas vertebrales, más no tanto ese efecto sobre las fracturas de cadera. Este es un metaanálisis donde se recopilaron 39.549 pacientes, en donde se encontró que cuando se les hacía tratamiento a estos pacientes con las diferentes modalidades de terapias existentes, se encontraba una reducción del 10% de la mortalidad cuando recibían terapia para mejorar la calidad ósea. La pregunta es, ¿qué terapia elegir? Y yo les muestro estos dos panoramas, su casa agrietada y su casa destruida. Ustedes eligen. Nuevas terapias al respecto, tenemos la vitamina K, mayo del 2017, de este mes tenemos una revisión donde nos dicen si es mito o realidad. Prácticamente la conclusión que saca la publicación es que
aún no está suficientemente demostrado de que sea necesario un suplemento de vitamina K2 conocida como menaquinona. Sin embargo, uno en el medio ya ve estas combinaciones, vitamina D3 con K2, estimulando y promulgando de que son muy efectivas para la formación ósea, pero lo más actualizado que tenemos, que es de este mes, pues nos dice que todavía no hay suficientes datos que nos permitan decir que cumplen un papel importante. Estas son otras terapias que están en fase 3 de experimentación, el odanacativ, que es un inhibidor de catepsina, que lo que hacen es inhiben la actividad osteoclástica, entonces actuaría también como un antirresortivo, y el romosozumab, que tiene un efecto antiesclerostina, que lo que sirve es para activar los osteoblastos, o sea que tendría un efecto anabólico. El romosozumab está planeado para lanzarse en el año 2018. Colombia probablemente va a ser uno de los países que tendrá lanzamiento mundial, en vista de que muchos de los estudios para el romosozumab se hicieron acá en la ciudad de Medellín. Eso va a hacer de que Medellín sea, pues Colombia sea lanzamiento simultáneo a nivel mundial del romosozumab. Y para tormona recombinante también se encuentra en fase 2 de experimentación, con la que se busca que tenga menos efectos pues adversos con respecto a la que existe en la actualidad. Y esto es algo que les mencionaba ahora de la importancia de la masa muscular, y es una enfermedad que se viene hablando de ella mucho desde 1989, que es la sarcopenia, y su asociación con el aumento de riesgos de caídas que aumentan la posibilidad de fracturas en pacientes con osteoporosis. La masa ósea quisiéramos conservarla toda la vida, pero este es un ejemplo de que la masa ósea no dura toda la vida, o que el consumo de medicamentos anabólicos, si no son por toda la vida, pierden su efecto. ¿Qué pasa en la sarcopenia? Se produce una pérdida de la masa muscular, como su nombre lo dice, pero estos son todos los trastornos alrededor que pueden generar, y esto conlleva a que estos pacientes pues obviamente se vean más expuestos a traumatismos, así sean de baja energía, y esos traumatismos de baja energía los lleven a mayor riesgo de fracturas. Podemos concluir entonces que la baja masa ósea y las alteraciones microestructurales del tejido llevan a un aumento de esa fragilidad y aumento del riesgo de fracturas. La mortalidad está en aumento, y lo que se busca o debemos de intentar buscar es reducir esa mortalidad haciendo campañas simultáneas o similares a las que se hacen con las enfermedades cardiovasculares que presentan una mortalidad similar a esta patología. Realizar no solo prevención primaria, sino también prevención secundaria, porque el paciente que ya presentó la primera fractura es quien presenta mayor riesgo de una segunda fractura, y buscar cuál es el manejo efectivo, que eso depende mucho pues de las condiciones únicas del paciente, y no olvidar esa asociación con sarcopenia. Ahora sí les vuelvo a mostrar esta diapositiva y les doy gracias por su atención, y que no olvidemos que ortopedia no solamente es un carpintero para hacer osteosíntesis, sino también quien va y puede orientar todo el manejo de estos pacientes. Muchas gracias. San Vicente Fundación.